Bueno, ahí estamos. Bueno, ahí lo están viendo, ¿sí? Bueno, cualquier cosa me preguntan, ¿eh? Sí, ahí va. Bueno, entonces, en los videos de Jean vimos varias cosas, ¿no? En los videos que tenían que ver para la clase de hoy vieron varias cosas, varias cosas teóricas y se mencionaba en base a, bueno, como partimos de la entropía de Shannon y obviamente para eso estamos trabajando con probabilidades, se mencionaba el compresor de Huffman como primer compresor para aproximar esa entropía, y después se mencionaba la compresión aritmética. Entonces, y se mencionaba que había otros métodos. Así que para empezar en la clase de hoy, lo que vamos a ver son algunas cositas más, como para que tengan un pantallazo de qué opciones de compresión puede haber o qué ideas hay detrás de la compresión. No esperamos que sepan ninguno de estos métodos a nivel de que no les vamos a dar un ejercicio para que compriman un archivo ustedes. En alguna época hicimos hasta competencias de compresores y demás. No es el caso este cuatrimestre, pero sí está bueno que tengan una idea de qué opciones tienen, qué existe y qué hay detrás de lo que ustedes ya conocen por nombre comercial, ¿no? Así que vamos a empezar con eso. Bueno, como les decía, en los videos se mencionaban dos modelos basados en probabilidades. Se mencionaba la entropía de Shannon y se buscaba aproximar esta entropía, ¿no? Entonces, lo que vamos a querer es a los códigos, digamos, a los caracteres más probables, asignarles menos bits, porque van a ser los que más se repitan. Entonces, como vamos a tener que escribirlos más veces, por decirlo de alguna forma, queremos que los códigos sean más cortos. Y a los caracteres menos probables, buscábamos asignarles más bits. Entonces, con esa idea, lo primero que vimos es los árboles de Huffman, ¿no? Los árboles de Huffman tienen una idea bastante fácil de implementar, si se quiere, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es construimos un árbol en función de la frecuencia de los caracteres en el archivo. Fíjense que para saber la frecuencia necesitamos primero recorrer el archivo y hacer el cálculo de frecuencia, y después, en una segunda pasada, con ese cálculo de frecuencia, armar el árbol y comprimir. Y con ese árbol generamos códigos que van a ser más cortos para los caracteres que tienen mayor frecuencia y van a ser más largos para los caracteres que tienen menor frecuencia. Eso ya tienen un ejemplo en los videos, así que no vamos a entrar en gran detalle de cómo armar el árbol, pero si alguno tiene dudas, nos pregunta. Lo segundo es que vimos es que como Huffman solo permite asignar un código de bits enteros a cada símbolo, en realidad se aproxima en forma entera a la entropía, al cálculo de la entropía, pero no, o sea, está lejos, ¿no?, de ese valor. Aún con el modelo de probabilidades que nosotros estemos manejando, no se logra acercar porque, claro, cuando nos da 1,30 y pico bits, nosotros necesitamos usar 2 bits con Huffman. Nos dan 2,83 y nosotros usamos 3. Entonces siempre tenemos que redondear la cantidad de bits porque obviamente no podemos asignarle a cada carácter una cantidad de bits no entera. Con compresión aritmética, como vimos, esto sí es posible. Lo que no vimos es cómo es posible. Entonces vamos a empezar viendo un poquito cómo sería comprimir un archivo muy chiquito con compresión aritmética, pero para que tengan así una
una visión de por qué es que es posible hacer esto, ¿no? Entonces, imaginémonos que tenemos este archivo, ABACA, ¿no? Son 5 caracteres nada más. Como vimos, como esto se basa en un modelo de probabilidades, en principio, lo que vamos a necesitar es saber cuál es la distribución de probabilidades de estos caracteres, ¿sí? Después hay combinaciones de cosas, digamos, no necesariamente tiene que ser así, pero en principio nosotros necesitamos partir de una distribución de probabilidades. En este caso nosotros tenemos 3 A's, una B y una C. Entonces, la A tiene una probabilidad de 0,6, la B de 0,2 y la C de 0,2. ¿Sí? Esto es directo de la frecuencia, ¿no? O sea, la A tiene frecuencia 3, la B 1 y la C 1. En cualquier punto que necesiten, por favor, interrúmpanme y frenamos y lo revemos, ¿eh? Entonces, lo que va a hacer un compresor aritmético es no asignar un código a cada uno de los símbolos. O sea, yo no voy a tener un código asignado a la A, un código asignado a la B, un código asignado a la C. No va a funcionar así. Lo que va a hacer es mapear el archivo en un intervalo. Va a partir del intervalo 0,1. Y este intervalo se iba a ir acotando en función de qué carácter voy a elegir y cuál es su probabilidad. Entonces, vamos a partir de un intervalo 0,1, el intervalo me quedó feíto dibujado, pero bueno, imagínense que esto es un intervalo 0,1, y lo primero que vamos a hacer es dividir este intervalo y repartirlo en función de las probabilidades de cada carácter. Entonces vamos a tener una parte a la A, una parte para la B y una parte para la C. Fíjense que como el carácter A es más probable, va a tener un intervalo más grande. Como el carácter B es menos probable, o el C, va a tener un intervalo más chico. Entonces, el carácter A va a quedar representado entre los números que van del 0 al 0,6, del 0,6 al 0,8 el B, y del 0,8 al 1 el C. ¿Sí? Este es nuestro primer paso. Nosotros lo que tenemos que mentalizarnos es que con un compresor aritmético lo que vamos a hacer es mapear un archivo a un intervalo y después a un número que identifique ese intervalo. Entonces, ¿qué va a pasar? El primer carácter que nosotros leemos es una A. Entonces, tenemos el intervalo 0,1, vamos a leer una A, entonces nos vamos a quedar con el intervalo que corresponde a la A, que va del 0 al 0,6. ¿Sí? Entonces, nuestro nuevo intervalo va a ir del 0 al 0,6 y va a tener una longitud de 0,6. El segundo carácter que vamos a leer es una B, pero fíjense que ahora el intervalo que estoy subdividiendo es el que va del 0 al 0,6. ¿Sí? O sea, acá va del 0 al 0,6. En función de la probabilidad, le asigno del 0 al 0,36 a la A, del 0,36 al 0,48 a la B, y del 0,48 al 0,60 a la C. Entonces voy a subdividir el intervalo nuevo, que va del 0 al 0,6, según las probabilidades que son las mismas, y en este caso me quedo con el subintervalo que corresponde a la B, porque el carácter que estoy comprimiendo es una B, que es el que va entre 0,36 y 0,48. Y vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Mi nuevo intervalo va del 0,36 al 0,48, lo subdivido en función de las probabilidades de la A, de la B y de la C, me voy a quedar con un subintervalo para la A, 1 para la B, 1 para la C, y como leo una A, mi nuevo intervalo de trabajo va a ser el que va entre el 0,36 y el 0,432, que es este que tengo acá. Y obviamente vamos a hacer lo mismo.
Entonces, entre el 0,36 y el 0,43,2, lo voy a tener que dividir en función de las probabilidades que tienen cada uno de los caracteres. ¿Sí? Entonces voy a tener un intervalo que va a ser un sexto de ese intervalo, va a ir a la A. Perdón, no un sexto, 0,6 de ese intervalo va a ir a la A, 0,2 y 0,2 para la B y para la C. ¿Sí? Y como leo una C, me voy a quedar con el subintervalo que corresponde a la C, que es el que va entre 0,4176 y 0,4320. ¿Sí? Que es este que tengo acá. Paso siguiente, voy a hacer lo mismo. Tengo entre el intervalo de 0,4176 y 0,43,2, tengo que subdividirlo en función de las probabilidades que tenían. Entonces me voy a quedar con 1 para la A, 1 para la B, 1 para la C. Como es una A, me voy a quedar con el que le tocaba a la A, y ese va a ser mi intervalo final. ¿Hasta acá me siguieron? Ahora les voy a mostrar cómo hacer para representarlo. Pero hasta acá vamos bien. ¿Sí? Pregunten, pregunten. Cualquiera que tenga preguntas, pregunte, ¿eh? Ok, bueno, interrumpan tranquilos. Cualquier cosa me preguntan. Bueno, entonces, hasta ahora lo que hice fue el archivo ABACA, lo convertí en este intervalo. Ahora ustedes me dirán, todo muy lindo, pero ¿qué hago con este intervalo? ¿No? O sea, yo lo que quiero es comprimir mi archivo. Entonces ahora vamos a ver qué necesito para representar realmente ese archivo. Este es el intervalo que teníamos. Este intervalo yo necesito representarlo con cualquier número. Cualquier número que caiga dentro de este intervalo, y acá, bueno, hago un paréntesis, ¿no? Acá tendría que decir si este está incluido y este no, por ejemplo. Hay algunas, digamos, esto es todo muy dibujado lo que estoy haciendo, así que tendría que acá aclarar, por ejemplo, si el 0,42,62,4 pertenece a este o al intervalo que sigue y demás, pero salvo por esas salvedades, todos los números comprendidos entre estos dos me van a servir para representar a mi archivo, cualquiera de ellos. Entonces, ¿cómo voy a hacer para representarlo? Esto siempre va a ser un número 0, algo, ¿no? Porque yo lo represento por el intervalo 0,1, entonces siempre va a ser 0, algo el número que voy a tener que representar. Entonces lo voy a representar como potencias negativas de 2. Necesito hacer la sumatoria de potencias negativas de 2. Fíjense, 2 a la menos 1 es 0,5. 0,5, si lo sumo, me paso, ¿no? Así que para el 0,5 le voy a poner un 0. 2 a la menos 2 es 0,25. 0,25 me sirve. Así que le voy a poner un 1. 2 a la menos 3 es 2 a la 0,120. Es 0,125, ¿no? 0,25 más 0,125 todavía no me pasa. Así que me sirve. Le pongo un 1. A la menos 4 es 0,0625. Acá me paso. Entonces le pongo un 0. A la menos 5 es 0,03125. No me paso, así que lo sumo. Y a la menos 6 es 0,015625. No me paso, pero al sumar estos 4 valores, yo ya tengo el número 0,421875, que está comprendido entre este intervalo, ¿no? A mí me sirve porque de esta forma yo minimizo la cantidad de bits que voy a usar, ¿no? Cero, uno, uno, va a ser la codificación que va a representar mi intervalo. ¿Qué es lo que voy a necesitar para
tener el archivo comprimido. El archivo que Profe, representa, sí, disculpa, se te está cortando un poco el video. ¿se está cortando? Sí, A ver, sí, sí. ahora en que saco la cámara. A ver si mejora. Entonces, el archivo va a quedar representado por cualquier número del intervalo, que yo decido aproximarlo de esta forma, porque es la forma, bueno, computacionalmente más fácil de hacerlo y a su vez más corta, ¿no? Para generar el código. Y la tabla de frecuencias. ¿Por qué necesito la tabla de frecuencias? Porque si no, no lo puedo decodificar. Y si yo no puedo decodificar el archivo, no me sirve el compresor. Sí, Diego, comentaste, ¿querías preguntar algo? Que cuando estabas hablando de la sumatoria que daba 0,42, se tildó todo y no pude seguir nada. No sé si. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, Apagué la cámara. ahora se Ok. está escuchando. Ahora se Bueno, escucha bien. entonces les vuelvo a comentar. Yo tengo que identificar este intervalo con cualquier número comprendido en este intervalo. Como yo necesito un número cualquiera de este intervalo, lo que voy a hacer es aproximarlo con potencias, como sumatoria de potencias negativas de 2. Y estos ceros y unos van a ser, si yo necesito esta potencia o me paso, ¿no? O sea, entonces hago 2 a la menos 1, con 0,5 me pasé, entonces acá pongo el 0. 2 a la menos 2, 0,25, no me pasé, entonces esta la sumo. 2 a la menos 3, no me pasé, la sumo. 2 a la menos 4 ya me paso. Entonces pongo un 0 y calculo. 2 a la menos 5, no me paso, pongo un 1, pero todavía no llego a este valor. 2 a la menos 6, pongo un 1 y acá veo que sí llego a un número comprendido en el intervalo que me sirve. Entonces, 0, 1, 1, 0, 1, 1 me indica qué potencias necesito sumar para construir el número que me sirve para identificar este intervalo. Ahora, yo aparte del número necesito la tabla de frecuencias por dos motivos. No me sirve la distribución de probabilidades sola. Necesito la tabla de frecuencias porque necesito, por un lado, calcular las probabilidades de cada carácter para poder rearmar toda la distribución para descomprimir el archivo. Y por otro lado, lo que necesito es saber cuántos caracteres tiene el archivo. Porque fíjense que yo acá no tengo un fin de archivo, una marca de fin de archivo. Yo tengo solamente los caracteres. Entonces, sin indicar un fin de archivo, necesito saber cuántos caracteres recuperar para descomprimir, porque si no, no puedo descomprimir. Entonces, por eso también con la tabla de frecuencias puedo hacer las dos cosas, calcular las probabilidades y calcular cuántos caracteres descomprimir para, digamos, saber cuándo cortar. Si no, tengo que marcar el fin de archivo. Entonces, el archivo ABACA, lo puedo representar como la tabla de frecuencias más estos bits. ¿Sí? Y así quedaría comprimido con compresión aritmética. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, entonces, cuando nosotros decimos que el compresor aritmético nos permite asignar una cantidad no entera de bits a cada carácter, en realidad lo que ocurre es que nosotros estamos mapeando el archivo en un intervalo numérico, ¿no? Y vamos acotándolo en función de cuáles son los caracteres que vamos comprimiendo. Entonces, al final nos quedan representados varios caracteres de alguna forma por cada bit, ¿sí? Entonces, es por eso que nos permite comprimir
con menos bits, ¿no? Porque yo no tengo que asignar un código directamente a cada carácter. Ahora, como les dijo Xian, esta no es la única forma. Lo que pasa es que si nosotros trabajamos con probabilidades, tenemos que pensar en un compresor estadístico. Pero hay compresores que no se basan en la distribución de probabilidades. No, hay otros modelos que se basan en otras cosas para comprimir. Compresores hay muchísimos. Ustedes lo que tienen que pensar es que es un juego constante entre cuánto comprime y cuán rápido comprime. Porque si comprime muchísimo, pero no termina más, no me sirve. Si es súper rápido, pero no comprime nada, no me sirve. Entonces, nosotros hay muchas opciones y todo el tiempo surgen cosas nuevas. Esto ya, de hecho, es viejo, si se quiere. Pero, entonces ustedes tienen que pensar que todos los que están en este límite son opciones siempre a considerar. ¿Por qué? Estos de acá comprimen mucho, son súper rápidos. Cuanto más me voy bajando en esta curva, baja el nivel de compresión, pero aumenta el tiempo, ¿no? Ahora, estos que están por acá abajo, seguro no son buenas opciones, porque de por ejemplo, tarda lo mismo que y este comprime más. Este tarda lo mismo que y este comprime más. Y este comprime lo mismo, o sea, sí, se entiende lo que estoy diciendo, pero este es más rápido. Entonces, siempre tenemos que pensar en función de el nivel de compresión y la velocidad, buscar un equilibrio. Va a haber cosas para las cuales vamos a sacrificar un cierto nivel de compresión porque necesitamos que sea algo rápido. Va a haber cosas para las cuales vamos a decir, bueno, esto lo necesito comprimir más y sabemos que va a tardar. ¿Sí? Así que las opciones de compresión son muchas. Vamos a ver algunas cosas más allá de lo que vimos en el video y bueno, y ahora con compresión aritmética. Algunos compresores que seguramente han escuchado hablar, ¿no? En función del nivel de compresión, opciones que tienen el deflate, tienen el PAC, el LZMA, BZIP. En función de la velocidad, el Z4, el ZC, el SNAPI, ¿sí? Como opciones. La familia LZ no se basa en la probabilidad. Todos los que vean ustedes LZ algo, están basándose en la estructura que tienen los archivos, o sea, en las secuencias de caracteres, cómo se dan. Por ejemplo, si yo tengo no sé, AB, y siempre que viene ABC, 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 o cada tanto se repite mucho una palabra, yo puedo aprovechar esas repeticiones que hacen, independientemente de las probabilidades que tengan. No es lo mismo tener un archivo que es AAA, BBBB, CCCCC, que un ABC, 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 por ejemplo, ¿no? Porque es ABC 3 veces. Entonces, la probabilidad va a ser la misma, pero la estructura que tiene el archivo no es la misma. No es la misma. Entonces, hay compresores que se basan en encontrar secuencias que puedan encontrarse repetidas dentro del archivo y en vez de codificar cada vez esa secuencia, hacer referencia a que esa secuencia ya existe. ¿Sí? Entonces, todos los que vean como LZ algo, tienden a, o sea, todos empiezan con esa base, ¿sí? Con principios distintos, porque funcionan distintos, pero todos tienen eso en común. Van a ver que todos se basan en buscar secuencias que ya aparecieron y después, cuando vuelven a aparecer, codificarlas más cortas porque ya las sabíamos, ¿sí? Entonces,
El LZ77, por ejemplo, lo que hace es súper simple. Si leemos un carácter, si ese carácter, o bueno, una secuencia que tenemos que indicar cuál es la longitud mínima que nos interesa, ¿no? Pero si ya existía, o sea, si es nuevo, emite el carácter literal, o sea, si no lo encuentra. Si encuentra una repetición, lo que va a hacer es indicar en dónde la encontró y cuántos caracteres de longitud tiene. Entonces, si yo tengo repeticiones en el archivo, secuencias que son repetidas, lo que va a hacer es, en vez de escribir cada vez esa secuencia, va a referenciar a dónde estaba esa secuencia, qué longitud tiene, y va a poder indicarla como una posición longitud, ¿no? Un par ordenado posición longitud, en vez de escribir cada uno de los símbolos que tengo que representar. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera este archivo, lo que me va a decir es, fíjense que siempre que no encuentro una repetición, me agrega un bit, ¿no? O sea, estos son códigos de 9 bits, estos que tengo acá. Pero acá me dice, ¿la tengo o no? Bueno, es la primera, no la voy a tener. Entonces es un 0, porque no la encontré, y una A. La B, ¿tengo alguna B anterior? No. Entonces es un 0 y una B. C, ¿tengo alguna C? No. 0, C. D, no. Entonces es 0, D. Ahora leo una A. Dice, ¿tengo una A antes? Sí, la tenía acá. Seguida de una B, seguida de una B, seguida de una C, seguida de una C. Contra una repetición de 3. Entonces, en vez de escribir A, B y C, lo que va a decir es que encontró una repetición, posición 3, longitud 3, ¿no? O sea, si está acá, 0, 1, 2, 3, la posición por 3 caracteres. Y después encuentra una E, que es distinta, y después encuentra A, B, C y D. Dice A, B, C y D. Y acá debería... lo que pasa es que... Bueno, acá depende de cuán atrás vaya a buscar. Acá puntualmente dice la última A que encontró, B, C y E, entonces emite la D. Podría ir a buscar más atrás. Pero igual se entiende, ¿no? La idea. La idea es que podemos aprovechar secuencias de repeticiones que hayan ocurrido hace poco, y en vez de codificar todos los caracteres una vez más, indicar, esto ya apareció acá. Y entonces nos evitamos tener que codificar todos los caracteres. De esa forma, comprime. El 78 también busca secuencias anteriores, pero lo hace de una forma distinta. Parte de que nosotros manejamos una tabla con 256 caracteres, ¿no? Ahora, va a generar códigos nuevos para cada combinación de caracteres nuevas que aparezca. Entonces, cuando nosotros leemos un archivo, dice la A está en la tabla, ¿no? Entonces, emite el código de la A. La B está. Entonces, busca AB, no está AB, pero está la B. Entonces, emite la B, pero da de alta a B. Y le asigna el código 256, pues teníamos entre el 0 y 255, ¿no? Después busca BC, no está. Pero entonces emite la C, pero da de alta BC. Entonces busca CD, no está. Entonces, genera el código de CD y emite la D. De acá. DA no está, da de alta DA, pero cuando, en vez de emitir la A, ya puede emitir AB. Así que usa el código que acaba de generar y se ahorra emitir 2 caracteres independientes. Pues le toca emitir la C y la D, pero da de alta los códigos en secuencia y termina emitiendo el 260 que acababa de dar de alta acá, que es el
ABC, ¿sí? Y le falta emitir la D acá. Bueno, ¿se entiende lo que busca? Entonces, la idea detrás, el objetivo no es que sepan comprimir con LZ78 o 77, ninguno de todos estos, pero sí que vean que cuando, dependiendo de cuál es el principio que se usa para comprimir, se pueden aprovechar características distintas. Y lo otro importante es que la compresión no siempre está ligada a la probabilidad, ¿no? O sea, a la frecuencia. Fíjense que con igual modelo de probabilidades podemos tener archivos completamente distintos. Podemos tener archivos en donde todos los caracteres se repiten, todas las A juntas, todas las B juntas, todas las C juntas. Podemos tener archivos en donde se repitan con una frecuencia distinta. O sea, no podemos basarnos solo en la distribución estadística de los símbolos, ¿sí? Entonces, hay modelos que se basan en eso, hay modelos que se basan en otras cosas. Y hay modelos que son combinaciones. Entonces, ¿cómo buscar repeticiones? Pues si lo piensan, la complejidad de los modelos que vimos recién, de decir un 77, un 78, es cómo buscar en la memoria, a ver si ya apareció, ¿no? O sea, el 77, que nosotros teníamos que ir a la memoria a buscar para atrás cuáles eran las ocurrencias de las combinaciones que estábamos leyendo. Entonces, eso es este que vimos, obviamente es un modelo de juguete, ¿no? Pero el manejo de esa búsqueda es la parte más compleja posiblemente, porque la generación de los códigos y cómo direccionarlo es súper simple, pero tenemos que buscar la forma de hacerlo rápido para poder buscar en memoria y si no generar y seguir comprimiendo, ¿no? Entonces, hay distintas formas que se pueden hacer. Y es uno de los factores a estudiar si el día de mañana quieren implementar un compresor, ¿no? Así que bueno, tengan en cuenta eso. Si ubican el deflate, por ejemplo, es una combinación entre el LZ77 y un Huffman, en donde básicamente lo que estamos haciendo es aplicar un LZ, pero en vez de codificar, en el LZ, si se acuerdan, poníamos un 0 y el carácter, si no encontrábamos una repetición, o un 1 y el par, posición, longitud, si encontrábamos una repetición. Acá, en vez de codificar el carácter, poner directamente el byte del carácter, por ejemplo, lo que hacemos es hacer un Huffman y generar los códigos que corresponden a cada una de las letras en función del Huffman, ¿sí? Y lo mismo los códigos de las longitudes y las posiciones. Entonces, fíjense que como si yo pongo todos los caracteres y las longitudes en un mismo Huffman, no necesito indicar si se trata de un carácter o un par ordenado longitud-posición. Simplemente, decodifico el código, y si cuando decodifico me encuentro con una longitud, sé que lo que sigue es una posición, y obtengo la posición y puedo leer la secuencia, ¿sí? Es bastante fácil de hacer y al mismo tiempo funciona bastante bien. Así que piensen que muchas veces los compresores son combinaciones de cosas, no es un solo método. El LZMA también tiene un principio de, la base de un LZ, pero está combinado con compresión aritmética, en vez de, como habíamos visto con el otro, que usaba árboles de Huffman. Y lo que tienen en particular los LZs es que son bastante rápidos. Fíjense que
Por un lado, tenemos que, o sea, la mayor dificultad que podemos tener en algunos es el tema de las búsquedas de secuencias, ¿no? Machear en el texto. Ahora, se pueden manejar en una sola lectura, no necesitamos hacer un preprocesamiento, no necesitamos hacer una lectura previa para obtener un modelo de probabilidades y después, por ejemplo, codificar, como nos pasa con otros métodos. Lo podemos manejar directamente en forma adaptativa, son bastante simples de implementar también, así que son bastante populares y al mismo tiempo bastante prácticos como para tenerlos presentes. Igual ustedes no van a tener que hacer un compresor, ¿no? Pero bueno, para que lo tengan en mente. Como para que tengan presente el Snappy, no sé si alguno lo conoce, por ejemplo, también está basado en un LZ. El LZ4 es otro que también está bueno, de la familia LZ y tiene es bastante bueno, y bueno, está también usado con combinaciones de cosas, ¿no? Porque digamos, en general todos los métodos que vamos a ver funcionando son combinaciones. El block sorting usa algo completamente distinto. En realidad el block sorting es una combinación de varias cosas. El block sorting lo que hace es, se podría decir que es un preprocesamiento de los datos para aumentar, para mejorar el modelo de probabilidad. Y después usa un compresor estadístico para comprimir. Entonces, lo que hace el block sorting, y no lo vamos a ver en detalle, en una época lo dábamos y todo, pero hay demasiadas cosas en esta materia como para que en este punto podamos hacer foco en esto. Pero lo que hace el block sorting, que está bueno para tener en cuenta, es cómo para usar un modelo estadístico, nosotros, si se acuerdan, al principio de la clase, lo que yo dije es que el aritmético era el mejor modelo que podíamos tener para ese modelo basado en probabilidades, para ese modelo de probabilidades específico, ¿no? Ahora, lo que podemos hacer es mejorar el modelo de probabilidad, ¿no? Si yo con un compresor aritmético puedo aproximar al valor que me da la entropía. Ahora, si yo mejoro la forma de calcular mis probabilidades, va a mejorar el valor, ese valor, y va a mejorar el nivel de compresión, ¿no? Entonces, basándose en esa idea, el block sorting lo que hace es una serie de transformaciones y rotaciones del código, del texto, de los bloques a comprimir, de forma tal de poder generar, lo último que termina haciendo es, en el move to front, termina transformando los caracteres en posiciones, ¿no? En función de la secuencia de caracteres que usa. Entonces siempre tiende a usar números y tiende a usar más números pequeños. Como tiene mayor repetición de los números más pequeños, después comprime esos números en vez de los caracteres y termina mejorando el modelo de probabilidades que usa para comprimir, ¿no? Entonces, piensen que a veces la solución no es el modelo, sino que cómo podemos presentar los datos para poder comprimirlos mejor, ¿no? Digamos, el block sorting es bastante interesante. Si en algún momento, si les interesa el tema y tienen ganas, es bastante simpático para ver, porque es algo distinto. Y bueno, y el pack posiblemente lo hayan visto también y combina, bueno, varios
varios modelos. A ver cómo vamos. Fácil, fácil de implementar, sí, es fácil de implementar, así, en forma fácil de que vos lo hagas, por ejemplo, es algo bastante fácil de implementar, sí. Bueno. ¿Preguntas? A ver. Ah, sí, el 77, 78. Juan Manuel, cuando preguntaste sobre cómo construir el camino inverso, ¿cómo te referías al aritmético? Bueno, mira, sí, estado de arte, sí, es uno se acostumbra a usar con términos importados, ¿no? Y los incorpora a su lenguaje, qué sé yo. Mira, vamos a ver si te puedo... Sí, no queda otra. A ver si te puedo mostrar. A ver, vamos a intentar. ¿Cómo puedo hacer? A ver. Mira, vamos a ver. Mira, vamos a robarnos esto. Bueno, vamos a robar esto, esta tabla, y el número que sabemos que es 0421875. Mira. Esto más el 0421875, habíamos dicho, ¿no? 0,421875. Básicamente, esto es lo que tenemos, ¿no? Este es nuestro archivo comprimido. Entonces, nosotros lo que tenemos acá es, bueno, van a tener que tener un poquito de paciencia con esto, porque no nos va a quedar exactamente muy bonito. Pero vamos a suponer que tenemos acá la A que va entre el 0 y el 0,6. La B que va entre el 0,6 y el 0,8. Y la C que va entre el 0,8 y el 1, ¿no? Partimos de esto nosotros. Esto es lo único que sabemos porque sabemos las probabilidades y el valor. Ahora, lo otro lo que nos va a servir es esto. Lo que en realidad lo que guardamos es más que las probabilidades, la frecuencia. Acá debería ser 3, 1, 1 y 1, ¿no? Este es nuestro archivo comprimido, si se quiere. Entonces, yo puedo construir esto en base a esto, ¿no? Todos estamos bien. A ver, chusmeo el chat. Si alguien ve algo en el chat, pregúntenme porque... Sí, fíjense, entonces,
Yo tengo el número 0421875. ¿En qué intervalo va? Necesariamente va en el de la A, ¿no? 0721875. Porque está entre el 0 y el 0,6. Entonces yo sé que mi primer carácter es una A. Y mi nuevo intervalo va a ir entre el 0 y el 0,6. ¿Sí? Entonces yo acá tengo, por acá tenía, ¿cuáles eran los valores del nuevo intervalo? Entre el 0 y el 0,6 tengo hasta el 0,36, 0,48. Eran los puntos de corte. Entonces, tengo 0 a 0,36, 0,36 a 0,48 y de 0,48 a 0,6. ¿Sí? Esos son los tres nuevos intervalos que yo voy a manejar. En este caso, me voy a quedar con este, ¿no? Vamos a poner... ahora, el 0,4218 cae en este, que va entre el 0,36 y el 0,48. Entonces, ahora me voy a quedar con este. ¿Y esta cuál correspondía? A la B. Entonces yo ya sé que mi segundo carácter va a ser una B. ¿Sí? Y así podemos seguir. Si yo a esto le agregamos... Me estoy arrepintiendo mucho de haber hecho una insert column on the right. Si yo a esto le agrego una columna más, voy a partir del 0,36 y termina en el 0,48 esta nueva división que tengo. Y vamos a chusmear cómo estaban repartidos. Así no tengo que hacer las cuentas de nuevo. Y si no me equivoco, me quedaba con el de, a ver de 0,30, no, 0,060, no, 0,36 y 0,48, tengo 43,2, 45,6, son los dos puntos de corte. Entonces acá tengo 0,36 y 0,432 entre 0,432 y 0,456 y entre 0,456 y 0,48. Este lo vamos a poner en negro y vamos a ver en dónde cae. 0,4218 cae en este, que va hasta el 43,2. Entonces, en este caso, este va a ser nuestro subintervalo. Y es otra vez otra A. Entonces, sabemos que la que corresponde como tercera letra es una A. ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo lo que vamos haciendo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno. Y así nos quedan dos más, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Vamos a agregar dos columnitas más. Entonces ahora nuestro próximo va a ser entre 0,36 y 0,432. Esos son
límites del intervalo. Vamos a chusmear cómo daban para las subdivisiones, pero están subdivididos por las probabilidades, solo me fijo para no hacer las cuentas de nuevo. 0,4032 y 0,4176. Entonces este va hasta el 0,4032 y este va del 0,4032 al 0,4176, si no recuerdo mal. Y este va del 0,4176 hasta el fin, que era el 0,43. Entonces, acá tenemos nuestros 3 subintervalos. Y otra vez nos fijamos, el 0,4218, ¿en dónde cae? 0,36 a 0,40, acá se pasa. De 0,40 a 0,41, acá se pasa. Entonces, 0,4176 a 0,432, acá cae el 0,42. Entonces, en este caso es el de la C, el que nos interesa. Entonces, sé que es una C. Entonces, el cuarto carácter va a ser una C, y vamos a saber que vamos a partir del 0,4176 y vamos a ir al 0,432. Y nos vamos a chusmear cómo estaba dividido. Tienen que estar en la última. 4176 es 432, es 42624 y 42912. 42624. Y este era 49, ya me lo olvidé. 49, no, 49 no, 4. 42912. Partiendo del 426. Y esta es desde el 0,4212 al pi. Bueno, y acá el 4218 cae en este intervalo, ¿no? Que ya estaba pintado rojo. Entonces sabemos que la letra que corresponde es la A. Y fíjense que como tenemos la frecuencia, sabemos que la longitud es 5, la cantidad de caracteres que necesitamos recuperar son 5, así que sabemos que ese es el fin de nuestro archivo. Y así es como se recupera, ¿sí? Podemos recuperar, y es importante saber cuándo cortar, porque como lo que buscamos es un número, yo podría seguir subdividiéndolo si yo no sé cuántos caracteres recuperar. Podría seguir tanto como quisiera, necesito mi corte. Si no, no puedo saber cuándo dejar de descomprimir. ¿Se entendió? ¿Cuál es la idea? ¿Sí? Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bueno. Eso es básicamente cómo funciona el descompresor del aritmético. Es medio loco si uno lo ve en abstracto, decir, no, mapeo un archivo en un número, en un intervalo, no sé qué, lo voy subdividiendo. Uno dice, no, eso es una locura. Ahora, si uno lo ve cómo funciona, en realidad está súper bueno, y no es tan complicado de entender, en realidad, después de verlo. Aritmético puro también hay varias implementaciones distintas, ¿no? O sea, no es que tampoco hay digamos, no necesariamente es un aritmético de esta forma, esto es algo
súper puro, sin contextos. Acá no importa si el carácter anterior era una letra u otra, no importa nada, ¿no? Pero bueno, el método base, la idea base es esa, y después, como les decía, hay un montón de combinaciones de métodos y cosas, pero usan estos mismos conceptos de base. Así que está bueno que entiendan cómo funciona, por si en algún momento necesitan. Bueno. A ver, entonces después, dicho todo esto, quería mostrarles rápido un par de cosas para que sepan que las pueden calcular muy fácil usando pandas, ¿sí? Solamente eso. Entonces les voy a empezar compartiendo. A ver, ¿dónde tengo? ¿Cuál es el dato? Ahí. Bueno, esto no hay mucho que hacer, salvo que vean cómo lo pueden hacer, ¿no? O sea, para que tengan una idea de que lo pueden calcular súper fácil. Si quieren calcular la entropía de alguna distribución de probabilidades, por ejemplo, con entropy pueden hacerlo. Le pasan la distribución, bueno, la base, y les dice cuál es la entropía en base a esa distribución. Si quieren, por ejemplo, calcular la divergencia de Leiber, también lo pueden hacer usando entropy. También lo que hacen es pasarles dos distribuciones y la base, fíjense que acá que le pasé dos veces la misma, me da 0, la divergencia, y acá le pasé distinta, acá le pasé una que es levemente distinta, y bueno, da un poco distinto, ¿no? Y si quiero calcular la entropía cruzada, también lo puedo hacer usando la entropía, ¿no? Porque puedo hacer la entropía de una distribución y la entropía de una distribución dada la otra. Así que también lo pueden hacer súper fácil usando la entropía. Y lo otro que pueden hacer muy fácil es calcular, fíjense, ahí está. Acá fíjense que lo que tengo acá, esperen que ejecuto esto, son solamente algunos textos para probar un par de cosas, ¿sí? Es como súper simple, no hice nada acá. Y lo que pueden hacer, por ejemplo, bueno, vimos que pueden calcular la entropía, pueden calcular, si yo quisiera calcular la distancia, si yo entre dos strings, por ejemplo, como el mismo string, la distancia me debería dar 0, ¿no? Si yo hago lo mismo, pero tomo, no sé, A y B, la distancia me va a dar 1. Fíjense que si yo acá, por ejemplo, le hiciera en vez de A, le hago A por 10.000, la distancia de compresión me sigue dando 0, ¿sí? Porque acá se basa en la probabilidad, ¿no? Acuérdense, pero fíjense que
la distancia de compresión de un, o sea, de un string o de muchas repeticiones de ese mismo string es la misma, ¿sí? Si yo, por ejemplo, acá, en vez de decir AB, a ver, tomara, fíjense, bueno, si yo tomo el mismo string, ya vimos que me va a dar lo mismo, ¿no? Ahora, si yo en vez de tomar el mismo string, tomo una variación de ese string, como está basada en la probabilidad, esta compresión, me va a dar lo mismo, ¿no? Porque tiene, fíjense que tiene los mismos caracteres. Entonces, si yo acá, por ejemplo, quisiera calcular la distancia, a ver, entre A y AB debería ser más corta, ¿no? Ahora, si yo, fíjense que a esto le agrego una B al final, se va a achicar mucho más. Y si yo acá le agregara una A, ¿cuántas A's tengo? Lo mismo, ¿no? Entonces acá me va a dar lo mismo. Si yo, cuanto más parecido sea el string, más parecida, más cerca, más corta va a ser esa distancia que voy a obtener, ¿sí? Fíjense que si yo quisiera hacer, por ejemplo, la distancia entre hola y hola, 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 ¿cuánto me te queda? 0, ¿no? Porque estamos hablando de repeticiones de un mismo string. ¿Estamos? Esto para que vean que las cosas que estuvieron viendo en los videos son fácilmente, digamos, calculables por ustedes si las necesitaran usar en algún momento, ¿no? No puntualmente para comparar dos strings, pero sí porque de repente quieren verificar si hay elementos que son similares y usar la distancia de compresión para eso. Entonces, de esa forma lo podrían hacer fácil. Fíjense, por ejemplo, ¿sí? Que aparte de calcular, habíamos dicho que la distancia de compresión podíamos usar en realidad cualquier compresor, ¿no? No necesitábamos uno específico. Entonces yo podría hacer, por ejemplo, la distancia de compresión usando un compresor aritmético. Y me va a dar otro valor, pero, digamos, usando, fíjense que acá en realidad hay un tema, si usamos aritmético, todo es uno algo, fíjense, a ver, miren, es 1,4, aunque usemos el mismo string, la base va a ser 1. Ah, no, el mismo, 0, pero, a ver, no sé, hay algo que, no, porque usando la entropía siempre es entre 0 y 1, ¿no? Pero cuando usamos aritmético, no. Así que tenemos que tener en cuenta si queremos eso normalizarlo de alguna forma o cómo lo queremos manejar. Bueno, yo usé, arriba tengo algunos textos como para poder comparar. En realidad hay algunos que son de economía, que en realidad son pequeños párrafos. Hay un par de cosas que son con fórmulas matemáticas que no tienen ningún sentido porque cosas concatenadas, pero era solo para tener mismo tipo de estructura. Un par de cosas de poemas y un par de cosas en inglés.
solo para poder compararlo, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer, por ejemplo, la distancia entre text 1 y 2, estos son dos párrafos del mismo, de la misma página que hablan de macro y microeconomía. Estos text 1, 2, y este es levemente distinto, pues es de otro lado, pero también habla de economía. El 3, por ejemplo, podemos calcular la entropía. Ahora, si yo quisiera hacer lo mismo entre el texto 1 y el texto 4, que es distinto, ya la distancia aumenta, ¿sí? Tienen formatos totalmente distintos los textos. Entonces, cuando los textos son más o menos similares, la distancia, bueno, es cada vez más baja. Cuando se trata de textos que son más diferentes uno del otro, esa distancia aumenta. Si yo quisiera probar, no sé, lo mismo contra el 7, me da bastante, me da un poco más alta, pero me da bastante similar. El texto es texto, es distinto a las fórmulas, y el 8 es en inglés y también es texto, pero tiene otro formato, ¿no? O sea, porque es otro vocabulario, otra distribución de caracteres, sobre todo porque esta se basa en probabilidad. Ahora podemos probar cuál es la diferencia si quisiera hacer con aritmético. Esto va a tardar un poco más. Texto 1, texto 4. Y vamos a ir corriendo entre el texto 1 y el texto 10. $0,03 para los dos textos que son de economía, 0,4. Bueno, ven que uno en realidad aparece 1,04, y vamos a ver qué pasa con el 10. Mientras corro voy a chusmear a ver si alguien preguntó algo. No exactamente, pero que tenemos algún programa. Y acá, contra el 10, da 0,31. ¿Sí? Un poco más cerca, estos eran textos en inglés, estos eran textos 2 sobre el mismo tema, y estos eran con fórmula, uno de estos tiene fórmulas matemáticas. ¿Sí? Entonces, si quieren usarlo para comparar texto, para calcular distancias entre dos elementos, pueden hacerlo. Podrían tomar otros archivos. Yo acá puse texto y son cortitos en realidad, pero podrían tomar otros tipos de archivos para calcular, y pueden calcular la distancia usando un montón de compresores distintos. Si quieren hacer de run length, por ejemplo, tienen el RLE NSD. A ver cómo funcionamos. A ver si no sé si lo tengo que
A ver. Y podemos poner borranlen. ¿Y qué pasa si yo le pongo acá? Aumento. Un poquito más. Sí, pero pueden usar el LZMA también, tienen para hacer, con la transformación que hace el block sorting, también tienen para calcular la distancia usando esa transformación. O sea, tienen varias opciones, posiblemente dependiendo de qué es lo que quieran comparar, pueden elegir una o la otra, ¿no? Si quieren basarse solo en la probabilidad o en estructura o en qué. Así que bueno, pero para que sepan que es bastante simple de hacer, a ver qué, ahí estamos. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, no, no. Nada, No. bueno. Y por último, solo para mostrarles, esto no lo voy a correr ahora porque como probé y tardaba bastante, no dije, esto lo voy a dejar corrido y se los voy a mostrar nada más, solo para que lo vean, porque en realidad no hay mucho más que esperar que corra, pero con estos mismos textos, lo que hice fue calcular la distancia de compresión entre todos con todos, ¿no? Básicamente, lo metí en un data frame y lo tiré para ver cómo daba. Fíjense que en realidad los más disímiles siempre son los que son con fórmulas. Estos bloques que vemos así son los que son similares, que están juntos, estos de acá, y siempre contra el 4, 5 y 6 es donde se ven los colores más, digamos, los valores más, digamos, que más resaltan, ¿no? Que son los que son distintos, que son los más distintos al resto. Aún así, estos que son, por ejemplo, los 10 y 11 que son en inglés, de repente difieren más contra algunos, ¿no? El 1 y 2, qué sé yo. Pero bueno, solo para que, pero esto es como súper, tarda un ratito en hacer todos con todos, así que no lo iba a correr de nuevo. Hice esto y lo hice igual con la distancia de, corriendo usando la fórmula de coso de entropía de la distancia con la probabilidad, no con un compresor aritmético. Entonces, acá capaz se ve un poquito más marcado la diferencia que hay entre 4, 5 y 6 con el resto, y estos dos que son en inglés. Pero solo para que tengan una referencia y una idea de que esto lo podrían llegar a usar para clasificar cosas, para identificar elementos que son similares, por ejemplo, para ese tipo de cosas les podría llegar a servir. La diagonal en realidad daba tipo 0,9999 cuando calculaba la del aritmético, ¿no? O 1,0001, pero sí, debería ser 0, pero en realidad está, digamos, son valores cercanos a 0.
la diagonal, ¿no? Sí, cada uno contra sí mismo. Pero bueno, así que pueden tomar esto como idea nada más. La idea era que puedan, no una clase de compresión como les solíamos dar antes, pero sí que puedan irse con una idea de distintos métodos, de en qué se basan los distintos métodos, y que si tienen ganas, interés o la necesidad en el futuro, tengan una punta por dónde empezar, y que puedan también usar estos conceptos para alguna otra cosa en el futuro, tal vez en el último TP tengan oportunidad también. No sé, ¿tienen alguna consulta con algo relacionado con esto? ¿No? Bueno, creo que si no hay consultas, Nati, podemos... Sí, decime. no, lo que capaz, no sé, yo les quería decir, no sé, yo cuando cursé esta materia, a mí esta clase en particular me había gustado mucho, me acuerdo que la había dado Jean, y digamos, la inteligencia artificial, el machine learning, todas estas cosas que vamos a ver más adelante tienen que, ver o tienen su contracara en la compresión. Digamos, un modelo es un compresor con pérdida y, digamos, es como que vos estás como extrayendo la información, perdiendo lo no relevante en el camino y cosas así, digamos. Es algo complicado y hay mucha teoría, mucha filosofía detrás de la compresión, más allá de lo práctico que se ve capaz acá. Pero es un tema que está muy, muy bueno y tiene mucho que ver con lo que vamos a ver más adelante. Así que nada, qué sé yo, si alguno tiene alguna duda o algo de esa parte más filosófica, está bueno después que de última pregunten o capaz que si en alguna clase de Machine Learning o de inteligencia artificial surge, capaz que alguna cosa se hable sobre eso. Sí, creo que la base es que cuando uno comprime, la clave es aprender y entender de qué se tratan los datos, ¿no? Y bueno, nosotros en un compresor, lo que nosotros vemos en compresión en realidad es sin pérdida, pero como dice Ignacio, en realidad uno puede abstraer ciertos detalles y quedarse con las cosas que le interesan. Bueno, y ahí tenés pérdida de información, pero de repente, bueno, hay que saber qué, ¿no? ¿Qué es lo que uno puede decidir perder, digamos, para poder después inferir lo que le interese? Pero sí, el tema da para un montón. Esto quedó como una clase medio introductoria en el tema, pero seguramente volvamos en algún punto a tocar temas relacionados con esto. Claro, o No sea, a mencionar. el aprendizaje, digamos, cuando uno aprende como humano, ¿no? Digo, va viendo un montón de cosas y se va quedando con lo más relevante, va asociando las cosas. Y eso es una forma de comprimir. Digamos, cuando nosotros hablamos un montón de cosas en la clase y ustedes se quedan solo con lo más importante, están comprimiendo con pérdida. Y eso es lo que quiere imitar el Machine Learning, la inteligencia artificial, desde el punto de vista más filosófico, si se quiere. Eso es, no sé, es como la gran pata filosófica de esta clase que después, bueno, nada, uno termina ahí corriendo unos códigos y viendo la distancia entre las cosas, pero esa parte está buena y bueno, que ya se vayan preparando porque la parte más linda de la materia creo que es esa y la parte de Machine Learning, ¿no? Y bueno, esta es como la primera introducción a eso. Así que nada, bueno, nada, no juego más, ¿eh? Gracias. ¿Tienen preguntas, chicos? ¿Algo que comentar? Bueno, no, buenísimo. Gracias a ustedes, entonces. Y voy a dejar de grabar y vamos a
cortar entonces la clase por hoy. Muchas gracias nuevamente a todos y bueno, que tengan buenas noches. Chao, buenas noches, muchas gracias. Chao, buenas noches. Chao, Chao, gracias. chicos, buena semana. Igualmente.